Buenas noches todos, bienvenidos a la conferencia de este ciclo que tenemos de psicosomática. Iniciamos la semana pasada con el doctor Hidalgo y vamos a continuar todos los miércoles de 6 a 7 p.m. Hoy vamos a hacer una conferencia que se titula Sanando desde dentro. Es una relativa a la conexión mente-cuerpo y voy a compartir historias reales de sanación a través de un trabajo de terapia y de tratamiento holístico que a lo largo de los años es una selección, no son obviamente todos los pacientes, son alguna selección, con la intención de inspirarlos a hacer más conciencia de cómo los factores psicológicos realmente tienen un impacto en nuestra salud, ¿verdad? Muy grande, muy grande. Podríamos quizás discutir y estar en acuerdo, en desacuerdo de que en qué porcentaje, pero a diferencia de hace muchos años cuando yo empecé este trabajo de psicoterapia con enfermedades, pues que era realmente poco reconocido. Creo que hoy día ya tanto la evidencia científica como las experiencias cada vez es mucho más aceptado y sin embargo todavía no forma parte de la práctica regular de la medicina. O sea, sigue siendo una anécdota, siguen siendo, inclusive los médicos holísticos, pues no saben en la mayoría cómo trabajar con esto, a pesar de que lo puedan reconocer. eh, la mayoría no están entrenados para trabajar con esto. Y de hecho, una de las cosas que queremos hacer, ofrecer, es un taller específico de cómo trabajar con los signos y los síntomas de una manera que descubramos detrás de eso las emociones, las creencias, los pensamientos que están de una manera sistematizada, de una manera efectiva. Entonces, bueno, bienvenidos. Vamos a avanzar. El objetivo de esta charla de esta noche es mostrar o demostrar cómo estos factores psicológicos, estos creencias, pensamientos, emociones, sentimientos, pueden influir de una manera profunda, contundente, clara en nuestra salud física. En nuestra vida diaria enfrentamos pues una serie de situaciones, de desafíos que no solamente impactan nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Vamos a hablar a lo largo de esto, cómo esto se manifiesta. En esta sesión vamos a explorar y entender mejor esta conexión mente-cuerpo y vamos a dar estos ejemplos claros basados en casos reales y yo voy a invitarlos para que lo vayan considerando, por favor. Los voy a invitar a que vayan eh, eh, recordando o a lo mejor lo tienen muy claro, casos que ustedes tengan si ustedes son profesionales de salud, de pacientes que hayan tenido donde hay una evidencia clara del factor psicológico en la enfermedad. Repito, yo tengo, la verdad, cientos de casos, tanto en lo personal como gente que ha entrenado a lo largo de estos casi 40 años de práctica de esta parte profesional. Es una pequeña selección, entonces, pero quiero que esto sea algo compartido, que compartan sus experiencias personales o otros casos que conozcan. No tienen que tener la estructura que vamos a ir mostrando aquí, un poquito más una estructura para una presentación, pero que lo compartan de alguna manera, ¿vale? Entonces, esto lo voy a repetir en un ratito más. Si pueden apagar sus teléfonos, em, silenciar sus micrófonos, por favor. Muy bien. Decíamos entonces que este es el objetivo, ¿verdad? Eh, la conexión mente-cuerpo es un concepto fundamental, ¿verdad? Es muy antiguo. En las grandes tradiciones y medicinas antiguas como la Ayurveda, la medicina tradicional china, era obvio, era integral, era una conexión indivisible entre la mente y el cuerpo, las emociones y el cuerpo. Hubo un punto en que esto empieza a separarse, a dividirse, ¿verdad? Y se forman carreras separadas, la medicina por un lado, la psiquiatría por otro, ¿verdad? Sí, aquí nos está diciendo Eliamar que apaguen sus
micrófonos. Gracias por apoyar esta conversación. Muy bien. Entonces decíamos, y de pronto en las últimas décadas, pues se empieza otra vez a reconfirmar esta relación. Hay una historia muy bonita, bueno, para mí muy bonita porque es un hombre que aportó mucho a este campo, un pionero desde luego para esta época moderna, que es la de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich era uno de los principales discípulos de Freud, quizás de algunos lo debatirían, pero quizás después de Jung, Carl Jung, el siguiente discípulo, por el aporte que ha hecho a la psicología, al psicoanálisis, a mi modo de ver, es Wilhelm Reich. Y Wilhelm Reich, una de sus digamos, énfasis que hizo a partir de ciertas cosas del trabajo que hizo Freud, fue poner más atención al cuerpo humano. De hecho, la intención original de Freud era crear una ciencia, era crear verdaderamente una ciencia que tuviera bases objetivas, que estuviera basada en la neurofisiología, en las neurociencias, pero él lo reconoce, él lo reconoce en algunos de sus escritos, él dice, no tenemos ni las herramientas ni los conocimientos de la neurobiología para afirmar esto, pero yo creo tal o yo pienso tal y quizás la ciencia lo demuestre, y muchísimos de los conceptos de Freud hoy día con los avances de la neurociencia se van demostrando. Bueno, Wilhelm Reich de la misma manera, un médico, él, pero con una aguda o con una conciencia muy práctica, muy física, muy somática, era un observador de los cuerpos físicos. Él creció en una granja y observaba los animales y observaba el movimiento de los animales desde muy pequeño. Entonces, hay una historia muy, muy particular de Wilhelm Reich donde él daba psicoanálisis a unos obreros de una fábrica y él recuerda cada vez que hablaba con uno de estos obreros acerca de temas laborales, recuerda cómo uno de estos obreros le empezaba a temblar la quijada. Entonces, bueno, lo notó, pero seguía hablando de otros temas, que en ese momento consideraba correctos, apropiados de abordar, pero un día decidió sostenerse en la plática acerca del trabajo, de la experiencia laboral de este obrero. Y en la medida que le hacía más preguntas y más preguntas a este obrero, en esa medida, este obrero empezaba a temblar más su quijada cada vez más, hasta que ese temblor, ese tremor de la quijada se convirtió en un llanto, se desbordó en un llanto catártico. Y de ahí, eh, con, combinado o relacionado con el contenido de la conversación que Wilhelm Reich tenía con el obrero, pues él reconocía que había una gran frustración en este obrero, había mucha rabia, había mucho enojo y desde luego, desde los animales, de muchos animales, una de las formas de expresar el enojo, la rabia, es a través de morder, a través de la agresión de atacar con la boca, con los dientes, con los colmillos, ¿verdad? Encajarlos, desgarrar, romper, morder. Y los seres humanos, pues, tenemos esa herencia, parte de esa herencia biológica. Entonces, él reconocía, y de ahí empezó estas observaciones, cómo las emociones de este obrero, de enojo, de frustración, de rabia, estaban de alguna manera acumuladas en esos músculos de la quijada y luego posteriormente, él cuando indagó, cuando creó el espacio de exploración de esas emociones, iba acompañado de esos movimientos y terminó en un llanto. Esto fue el inicio para él de toda una carrera y de hecho él escribe un libro muy hermoso, pionero, sobre cáncer y todo el enfoque psicocorporal que él desarrolla, que después se le conoce como terapias reikianas, y obviamente él no le llamaba así, pero él provenía del psicoanálisis y siguió aumentando este modelo teórico. Bien, entonces decíamos que
esta idea de cómo, o este entendimiento de cómo las emociones, pensamientos pueden influir en nuestra salud física, pues es parte de esta conexión mente-cuerpo, que decíamos en la antigüedad, pues era una unidad. Esta relación es bidireccional, va en ambos lados, es decir, por un lado, nuestro estado físico, sabemos que puede influenciar la mente, ¿verdad? De muchas maneras, de muchísimas maneras, la postura, la respiración, este, el estado químico, los químicos que circulan en nuestro cuerpo, en fin, todo esto puede influir en nuestros pensamientos, pero también va del otro lado, cómo nuestros estados mentales pueden influenciar nuestra respiración, nuestra postura, nuestra fisiología, nuestras hormonas, nuestros procesos neuronales, va de los dos, en los dos caminos, en las dos direcciones. Cuando hablamos de conexión mente-cuerpo, si hay que notar que ponemos mente primero, cuerpo después, pues estamos hablando principalmente de aquella influencia primero de la mente sobre el cuerpo, como las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Eso es lo que tratamos de enfatizar en este momento, ¿vale? Muy bien. Y aquí está un poquito más justamente de lo que estamos hablando. Aquí están las bases neurobiológicas. El sistema nervioso central autónomo, ¿verdad? Esta relación mente-cuerpo es conectada por este sistema. El cerebro, como centro de control, procesa emociones, envía señales a través del sistema nervioso autónomo, tanto el simpático como el parasimpático, es decir, de tensión o relajación, ¿verdad? Y que puede influir en diferentes funciones corporales. Eh, el ritmo cardíaco, la digestión, la respuesta inmunitaria, la tensión muscular, la circulación, la sudoración, la temperatura, los procesos de excreción, los esfínteres, en fin, todo esto puede ser influenciado por la mente, ¿de acuerdo? Este, y de una manera también muy particular, sabemos hoy que hormonas y neurotransmisores también pueden secarizar una serie de procesos fisiológicos. Quizás el más reconocido, el más conocido, es el del estrés, es decir, como hormonas que las catecolaminas, como el cortisol, durante el estrés, pues crean una serie de cambios fisiológicos que nos preparan para la huida o para el ataque. Eso es bastante sabido, bastante estudiado, ¿ya? Y una serie de cambios fisiológicos también, cuando el estrés es continuo, es crónico y va causando una serie de impactos fisiológicos. Y hoy por hoy, pues ese estrés es la causa de muchísimas enfermedades, el estrés crónico, de muchas enfermedades crónicas. Y de ahí pasamos pues, a lo degenerativo, ¿verdad? Y bueno, desde luego también hoy sabemos más como neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la oxitocina, etcétera, afectan también nuestro cuerpo y obviamente muchas de estas van las dos direcciones otra vez. Nuestra psicología afecta esta creación de neurotransmisores u hormonas y al revés, las cosas que estimulan los neurotransmisores como la microbiota, como alimentación, etcétera, pueden en sentido opuesto, pues afectar nuestra psique también, ¿verdad? De todo esto lo vamos a ir desarrollando más a lo largo de las siguientes conferencias hasta llegar al Congreso que vamos a tener en septiembre. Y luego, para los que quieran desarrollar habilidades y competencias sobre este tema, tenemos unos talleres que iremos impartiendo a lo largo de las siguientes semanas y luego tendremos una gran certificación internacional. Ese será hasta el mes de diciembre. Bueno, en fin, bueno, sigamos adelante. Muy bien. Entonces, tenemos estas influencias de emociones en la salud física, ¿no? Ya hablamos del estrés crónico, cómo pueden conducir a problemas bastante estudiados, bastante investigados. Ustedes ponen estudios científicos de estrés sobre las enfermedades, les van a salir miles, no cientos, miles de estudios académicos, científicos de todo tipo, ¿verdad? Este,
experimentales, longitudinales, todas las formas de investigación científica van a aparecerles y también, obviamente, las enfermedades más comunes van a estar ahí, ¿verdad? Dos de las o tres de las grandes enfermedades que matan más gente en nuestro tiempo, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades metabólicas, ¿verdad? Y el cáncer, pues desde luego hay enorme cantidad de estudios sobre la relación entre estrés y estas enfermedades. Y también tenemos trastornos que son los más comunes, la ansiedad y la depresión. Antes de la pandemia, 10% de la población mundial tenía ansiedad, otro 10% depresión. Después de la pandemia se doblaron estas cifras y 20% de la población mundial tiene ansiedad, 20% tiene depresión, ¿verdad? Y esto, desde luego, sabemos que se asocia con dolores crónicos, con fatiga, con problemas gastrointestinales, inflamación, que es una de las grandes causas de enfermedades crónico-degenerativas hoy día. Entonces, estas emociones que ya el 40% de la población, de acuerdo a cifras de la OMS, la gente padece, pues tiene impactos reales sobre em, las enfermedades. En los casos que voy a compartir en un momento, tenemos algunos casos que tienen que ver con este tema y lo veremos claramente. Y desde luego, por el otro lado, pues sabemos también la parte positiva, como sentimientos de felicidad, de satisfacción, el amor, la compasión, etcétera, tienen un beneficio indudable en la función inmunológica, en la fisiología en general, la presión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también, de la misma manera que las emociones que consideramos negativas tienen un efecto negativo en nuestra fisiología, bueno, pues las emociones positivas tienen esto. La parte positiva, repito, desde las épocas antiguas esto también ya se reconocía en todos los textos sagrados, en todos los textos espirituales se habla un poco sobre esta relación entre nuestro espíritu, nuestra psicología y las enfermedades, pero más reciente pues se ha ido estudiando mucho más, hay mucha investigación. Me recuerdo uno de los libros clásicos en los 70, escrito por uno de los grandes periodistas de los Estados Unidos, escribe un libro que él cuando se abre Rusia, visita Rusia, y una de las cosas que ocurre es, camina por detrás de un avión, el avión cuando va caminando prende su motor, le llena, inhala enormes cantidades de las toxinas de la combustión del motor del avión, y a su regreso a los Estados Unidos, unos pocos días después, empieza con una serie de síntomas que, por cierto, los doctores no tienen idea, pero él lo asocia a dos cosas, lo asocia a esta experiencia y también a emociones negativas que estaba viviendo en ese momento en su vida. Y él decide tomar cargo de su, em, de su condición. Se sale del hospital, se va a un hotel y empieza a ver películas de risa, comedias, ¿verdad? De Charlie Chaplin, de El Gordo y el Flaco, muchos clásicos de comedia anterior a los setentas, y empieza a reírse y se cura, y escribe un libro que se vende en millones de copias después, ¿verdad? Que se llama Anatomía de una enfermedad. Bueno, seguimos. Entonces decíamos que, pues una definición de psicosomática, ¿verdad? Es una rama de la medicina que estudia la interrelación entre estos factores psicológicos. Recordemos la definición de factor, a diferencia de causa, hay una relación. No necesariamente sabemos que hay una causa, aunque poco a poco la investigación científica y en algunos casos podríamos qué decir la causa, la única causa, porque sabemos todos, seguramente todos los profesionales de salud han tenido casos de personas, ¿verdad? Que llevan una alimentación, un estilo de vida muy sano. Yo conozco un caso concreto, concretísimo, muy cercano, de alguien que todos los días practicaba yoga, hacía ejercicio, tiene una dieta súper limpia, alimentación orgánica, y al cabo de un tiempo, digo, te repito, yo siempre pensé que esa mujer era una mujer, iba a vivir muchos años, por su calidad de vida. A los 60 años daba clases de ballet, de yoga, imagínense, con una flexibilidad, etcétera. Pero, para sorpresa de todos, de su familia y de todos, tuvo un infarto cerebral y resulta que tenía niveles de colesterol altísimos. Sabemos
que 70-80% del colesterol humano lo produce el cuerpo humano, y era esta persona, a pesar de todas las cosas que hacía, tenía temas de ansiedad muy fuerte, de aprensión, etcétera, angustia, ¿verdad? Sobre todo ansiedad y aprensión, muchas emociones guardadas. Y bueno, pues eh, tenía enormes cantidades de colesterol, a pesar de que su peso era normopeso, tenía un peso normal, pues sus arterias estaban plagadas de colesterol y falleció a los pocos meses de ese infarto. Entonces, eh, repito, entonces esto, y lo sabemos también. Otro caso, por ejemplo, es el tema de personas, no sé si conozcan, yo sí he conocido gente que tiene una dieta igual, súper limpia, súper cuidada, pero tienen un tema de inflamación intestinal, ¿ya? El síndrome del intestino irritable. Y lo que ocurre con algunas de estas personas es que tienen una situación de que sabemos que la inflamación es verdad que es una reacción a sustancias extrañas, a organismos, a patógenos, a químicos, etcétera, pero también es resultado de la histamina, y el estrés puede producir histamina. Y entonces, cuando producimos niveles altos de histamina, el cuerpo reacciona pensando que una fresa o que una nuez es un cuerpo extraño y es un cuerpo peligroso, y entonces genera un estado de reacción inflamatoria, ¿verdad? Ante un alimento perfectamente saludable. Entonces, otro ejemplo perfecto de cómo, a pesar de que llevas tu mejor alimentación, la mejor dieta, ejercicio, practicas el mejor estilo de vida, el más sano, con las mejores condiciones, y puedes sufrir de enfermedades porque hay mecanismos múltiples del cuerpo humano que activan inflamación o otros mecanismos, ya no por los alimentos, no por los químicos que se encuentren a su paso el cuerpo, sino por nuestros estados emocionales y mentales, ¿verdad? Entonces, el enfoque principal de esta medicina psicosomática es cómo estas emociones, cómo estos pensamientos y comportamientos pueden influir. Por favor, si apagamos el micrófono, no sé si de las personas que entraron ahorita, gracias. Puede influir en la aparición, progresión y tratamiento de enfermedades físicas, ¿verdad? Muy bien. Ok. La palabra psicosomática, su etimología viene de psique, que prácticamente todos sabemos, significa mente, y soma, cuerpo, y refleja esta idea de que la mente y el cuerpo no son entidades separadas, sino partes interconectadas de un todo. Yo tuve el privilegio de estudiar con Alexander Lowen, que fue discípulo de Wilhelm Reich, uno de los, como dije hace rato, uno de los principales estudiantes de Freud, fue Wilhelm Reich, y quizás el seguidor más reconocido de Wilhelm Reich fue Alexander Lowen. Y él tiene por ahí en su libro de bioenergética, tiene un capítulo muy bonito, porque tiene un concepto muy parecido al de la física con respecto a la partícula y al fotón y al electrón, ¿verdad? Em, esta idea de que son simultáneamente. Es decir, hay dos formas de ver esta relación cuerpo-mente. Por un lado, podemos ver a la mente y al cuerpo como entidades separadas, interconectadas y interrelacionadas, pero también los podemos ver como una unidad. Es decir, simultáneamente la mente es el cuerpo es la mente. Es muy interesante jugar con eso, y hay toda una serie de enseñanzas muy poderosas que ahorita obviamente la conferencia no nos alcanza para hablar de esto, pero igual es un tema que podríamos después abordar más adelante en alguna de estas conferencias, o en el Congreso, o en un taller, no, porque los talleres son eminentemente prácticos, pero es un tema ahí interesante. Entonces tenemos el tema de las enfermedades psicosomáticas, que son aquellas condiciones médicas que están significativamente afectadas por factores emocionales y psicológicos. Aquí pusimos simplemente unos ejemplos, quizás los más antiguos. Yo me acuerdo cuando empecé este estudio, honestamente, hace 40 Creo años, que mi abriguito, pero y las niñas tenía médicos, les esas pido ahí a están ver si pueden apagar sus micrófonos, los que llegaron un poquito más tarde. Gracias. Y yo me acuerdo que yo daba clases de acupuntura a médicos desde muy joven, y teníamos esas conversaciones, y cuando originalmente llegaban los médicos a las conferencias, me decían, bueno, sí, úlceras, era lo más
conocido en aquella época las úlceras pépticas, ¿verdad? Estomacales y también un intestino irritable. Esas eran las dos más comunes. Me acuerdo, uno de los primeros libros que tocó este tema era un libro de editorial Trillas, porque no había mucho material en aquella época. Y hablaba justo de eso. Y esas dos eran las enfermedades que estudiaba ese libro. Estudiaba ese libro. Hoy sabemos, por favor, si pueden apagar sus micrófonos, se los agradecemos mucho. Hoy sabemos que, pues, en realidad son muchísimas enfermedades, muchos casos. Hoy hicimos una sección de algunos, la verdad, algunos que recordé, que los pusimos ahí, pero tengo cientos de casos y repito, para los que acaban de llegar, vayan recordando si tienen algún caso de un paciente, algún caso o personal o de algún conocido o de un colega que les haya contado, donde muy claramente hubo una relación entre enfermedad y un factor psicológico importante, ¿vale? Muy bien, seguimos adelante. Entonces, pues decíamos que la psicosomática tiene una relevancia en cuanto que pues sigue ganando una importancia reciente en la medicina moderna debido a comprensión de este enfoque integral en el tratamiento efectivo de enfermedades. Pero repito, esto no está sistematizado. Podríamos discutir en qué porcentaje, qué en grado lo psicológico tiene algo que ver. Personalmente pienso que es muy importante el grado. No voy a poner un número ahorita para no caer en una situación de debate, este, pero en la práctica, este avance de conocimiento que se ha logrado en los últimos 50 años, por darle un periodo de tiempo, no se ve demostrado en la práctica de los servicios médicos, ni en la preparación de los médicos, en lo general. No estoy hablando en particular, la mayoría de ustedes son terapeutas, perdón, son médicos o profesionales de salud con un enfoque holístico integral y seguramente que la mayoría de ustedes lo integran, pero en la práctica, en lo general, a pesar de los avances, no se ha actualizado. Es un poco como lo que pasa en el mundo de nuestra idea de la realidad. La física cuántica, la física moderna cuántica, ha cambiado nuestra idea de la realidad. La realidad ha evolucionado y sin embargo, la idea del pensamiento común de qué es la realidad sigue siendo muy lejana a lo que la ciencia nos dice hoy día. Entonces, es relevante hoy día para dos cosas, ¿verdad? Como un tratamiento integral con un enfoque multidisciplinario, esto sería lo ideal, que hubiera colaboración de profesionales de salud mental y física y que proveyeran un tratamiento holístico. Yo tuve el privilegio, viví en Nueva York 20 años y tuve el privilegio de trabajar con varios de los médicos holísticos de aquella época más reconocidos en Estados Unidos y uno de ellos fue ahí se me fue el nombre, permítanme un segundito, Valentine, Rudolph Valentine, ¿verdad? Él era director de un centro importante ahí en la Quinta Avenida de Medicina Integral, Medicina Holística, y tuve el privilegio de trabajar con él muy cercanamente durante algunos pocos años. Y él lo que hacía es que me mandaba a sus pacientes que él consideraba que tenían un factor psicológico obvio claro, y yo trabajaba con ellos una combinación de psicoterapia verbal y técnicas corporales, todo un sentido también de por qué trabajarlo de esa manera. Y bueno, tuve la oportunidad de explorar con muchísimos pacientes, con muchísimos tipos de enfermedades, los factores psicológicos detrás de sus síntomas, de sus signos, ¿verdad? Y luego también, bueno, como una terapia complementaria, ¿verdad? Integrando diferentes terapias cognitivas, conductuales, mindfulness, etcétera, a una medicina integrativa para abordar síntomas físicas como las causas emocionales subyacentes. Muy bien. Entonces, pues decíamos hace rato que la cantidad de investigación es brutal, o sea, si ustedes ponen estudios de este tipo enormes, los decíamos desde un principio, las neurociencias han avanzado mucho en este sentido, también lo que se llama la psiconeuroinmunología, desde hace 30, 40 años es una disciplina muy estudiada, muy avanzada. Conocemos muchos mecanismos de cómo se genera la inflamación, cómo se genera la depresión del sistema inmune, en fin, muchas cosas que conocemos sobre este tema. Entonces, estos estudios también no solamente han demostrado cómo las emociones se afectan a nuestra salud, pero también han demostrado cómo pueden ser abordados y cómo pueden reducirse mucho de estos síntomas. Y desde luego lo que decíamos aquí, la neurociencia y la
la psiconeuroinmunología, pues dos de las grandes ciencias que han aportado mucho, tanto en el evidenciado cómo el estrés y las emociones afectan el sistema inmune y cómo Ay, sí. también podemos ¿Qué lograr te quiero decir? una transformación de nuestra condición física a través de estos cambios. Y pues, ¿por qué su relevancia? Porque podemos reconocer la importancia de manejo del estrés por la enorme cantidad de relación que tiene con las enfermedades y también podemos empezar a trabajar con la prevención de enfermedades. Miren, hace muchos años, cuando todavía no había gran investigación científica como sí la hay hoy día, era muy obvio. Yo a todos los médicos, por eso quiero invitarlos a ustedes cuando dan mis cursos, los invitaba a que me compartieran historias. Y llenábamos el pizarrón que teníamos, pizarrones grandes, los llenábamos de historias, de casos, de evidencias muy claras de fenómenos agudos, donde claramente una emoción intensa producía un síntoma, una enfermedad, una condición. Eh, pero decíamos, ¿y qué tal las enfermedades crónicas? Entonces, es parte de lo que hoy ya se ha investigado y por tanto, obviamente, la prevención de enfermedades, ¿verdad? Y voy a contar algunos casos. Muy bien. Primero, antes de pasar a los casos, hasta aquí algún comentario, pregunta, por favor. Algo tenemos solamente 25 minutos y yo quería ya avanzar para poder escuchar también algunas de sus historias, pero me voy a seguir porque realmente tenemos pocos minutos. Tengo que terminar a las 7. Tenemos otra conferencia a las 7 de la noche, aunque no lo crean. Entonces, vamos a seguir. Voy a hablar unos casos y espero dar un espacio para uno o dos casos de ustedes, ¿vale? Entonces, avanzamos, por favor. Gracias por su atención, gracias por la paciencia. Muy bien. Entonces, tenemos aquí un paciente, un caso de artritis, una mujer de 35 años con una historia de abuso verbal, pero nada más aquí me lo tomaron mal la nota, ¿eh? No era por parte de su marido, era abuso que ella infligía en su marido. A su marido lo tenía bastante atosigado, realmente abusado verbalmente, lo tenía minimizado a su marido, que era un periodista, no un super periodista, un periodista, no era famoso, pero un periodista al fin y al cabo. Y fíjense una cosa muy curiosa, lo mandan esto hace muchos años, esta historia, hace muchos años, y es que no estoy revelando nada que alguien pueda identificar, pero hay una Miss Filipinas que se convierte en Miss Universo y visita México y él le manda a hacer una entrevista y de alguna manera se crea una aventura romántica y sexual de estas dos personas. Ella se entera y literalmente a los pocos días empieza con los síntomas de artritis, ¿verdad? Entonces, ¿qué factores psicológicos estaban presentes? Que por cierto, en más de un caso de artritis que he tenido a lo largo de los años, los celos es una parte importante. Había una pérdida de posición de poder, pero también el otro es la rabia. Y fíjense bien cómo sería, porque obviamente hay muchos tipos de artritis y ataca a muchas partes del cuerpo humano, pero estoy hablando de dos casos importantes donde la artritis principalmente era en las manos, como si se engarrotaran las manos, como que quisieran ser un puño. Fíjense la psicología del cuerpo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ¿cómo se trabajó? Pues con una terapia catártica emocional intensiva o intensa, y esto llevó a la desaparición de los síntomas de la artritis, 8 sesiones semanales de terapia corporal muy intensa. Estoy hablando de técnicas de golpear cojines, de golpear, tenemos un cubo especial en Core Energética que se usa para eso, combinado con explorar las emociones, pero la descarga emocional es muy importante. Esa represión emocional es la causa de muchas enfermedades. Anótenlo, por favor. La represión emocional causa de muchísimas enfermedades, parecido un poco a la historia que conté hace rato de Wilhelm Reich con su caso con el obrero, cuando empezó a hablar del trabajo, que le temblaba la quijada, terminó llorando y como viene esa descarga catártica emocional y los síntomas desaparecieron, ¿verdad? Tenemos entonces ese primer caso. Tenemos otro caso de parálisis facial. Vean qué interesante. Es un hombre, es un ejecutivo, ¿verdad? Financiero, esto fue en Nueva York, casado y de origen mexicano, de origen mexicano. Tenía 12 años casado con esta esposa y la esposa era una mujer que a todo le decía que sí al marido.
a todo le decía que sí. Era un buen hombre bueno, no lo tomen mal, no era un hombre, no podemos decir que era un hombre, pero tenía una relación que así la establecía, una relación de donde él decidía, y ella lo seguía, y era relación, digamos, aparentemente ningún conflicto, pero un día, él trabajaba horas muy fuertes, ganaba muy bien, trabajaba en el mundo financiero. Empezaban desde las 6 de la mañana y a veces terminaban hasta la medianoche trabajando, porque era un tema de brokeraje financiero que tenían que trabajar durante el día hasta cuando el mercado cerraba, como 2, 3 de la tarde, y luego ya salían con clientes a cenar, porque era parte del negocio, casi 3, 4 veces por semana. Y él los sábados los dedicaba a jugar golf. Entonces un día algo ella le dice de que quiere invitar a unos amigos a comer en un sábado, ¿verdad? En lugar de su golf. Y él dice, no, porque tengo golf. Y él le dice, y ella le dice, pues no, no me importa, yo los voy a invitar. Era la primera vez en 12 años que le decía que no. Y él dice, fíjense, con estas palabras dijo, otra vez cómo la simbología juega un papel. Él dice, lo sentí como un putazo. Esa fue la palabra que él usó, ¿verdad? Este, disculpen el lenguaje, pero así lo dijo, y al día siguiente empezó con los síntomas de parálisis facial. Entonces, imagínense, es como, no sé si alguno de ustedes ha visto en cámara lenta cuando a veces en el box le dan un golpe a alguien y cómo se ve cómo la quijada se voltea. Bueno, pues esto era el caso de este hombre. Obviamente trabajamos, como dice aquí, el tratamiento, opciones de psicoterapia, cambios de estilo de vida con reducción del estrés, una alimentación basada en plantas, altas tasas de complejo B, magnesio, y la recuperación total se recuperó este nervio en 4 semanas, que normalmente es de las gentes que más se recuperan con el tratamiento convencional, pues en lo más rápido son 4 semanas, ¿no? Hay ocasiones que tardan hasta 6 meses, pero gracias al enfoque psicoterapéutico fue mucho más rápido, más eficiente. Este ejemplo fue uno de mis primeros casos. Yo era muy joven, empecé a trabajar con acupuntura, con técnicas corporales, ¿verdad? Desde muy joven. Repito, este interés de la relación cuerpo-mente fue casi desde su inicio que tuve esta relación. Posteriormente, pues por eso me hice psicólogo, porque quería ya ir al psicoterapeuta. Y una cosa que ocurrió, esta mujer viene conmigo con un dolor de espalda. Empiezo a escuchar un poco su historia. Había tenido una cirugía de mama, ¿verdad? Porque había tenido cáncer de mama. Exploro también un poco su relación con su madre, una relación conflictiva desde niña. De hecho, ella dice que se casa muy joven, creo que de 16 años se casa y sale de su casa para ya no vivir con ella. Y al cabo de los años, veía a lo mejor como de 30 y pocos años, pues resulta que la madre, le pide que se puede vivir con ella en una circunstancia extrema, y ella con dudas, pues le dice que sí, pero al poco tiempo de estar viviendo juntas, otra vez conflictos muy fuertes, y le pide a la madre que se vaya, ella, perdón. La madre se va, y esa es la última ocasión en la que habla con ella cuando le pide que se vaya. Aproximadamente un año después, la madre muere, pero no descubren que la madre muere hasta después de 2 semanas de su fallecimiento, porque nadie le hablaba, nadie la visitaba a la madre, ¿vale? Entonces, ella empieza a trabajar en su espalda, en ciertos puntos de acupuntura del meridiano de pulmón, el punto Mo del pulmón, y empieza a llorar unos gritos, unos berridos, con un masaje relativamente no tan intenso, no tan fuerte, no era el dolor por el masaje que le estábamos dando en esos puntos de energía, esos puntos de acupuntura. Lloraba fuertísimo. Los vecinos eran mayoría consultorios en el piso del edificio que estaba yo, tenía mi oficina, pues todos vinieron a ver qué estaba pasando por sus gritos. Lloró casi como una hora, ¿verdad? Muy fuerte, de los llantos más fuertes que recuerdo de mi vida. Y cuando termina me dice, por cierto, el cáncer le empezó con un dolorcito en un punto en el pecho, que es el meridiano 1, el punto 1 del meridiano de pulmón, y que tiene que ver con la pérdida de seres queridos, ¿verdad? En algunas de las literaturas, pero me dice al final me dice, me hizo mucho daño no haber llorado cuando mi madre murió, ¿verdad? Entonces, pues ustedes ya podrán
establecer las conexiones, las relaciones entre la historia y el caso, ¿verdad? Este, un duelo no resuelto o inhibido, depresión, sentimiento de autocastigo, que esa es otra de las grandes fuentes de enfermedades. Ya quizás hagamos una conferencia sobre este tema, la enfermedad y el autocastigo. La intervención, pues, como decíamos, son técnicas manuales de masaje de tejido profundo, digitopuntura, combinado con la psicoterapia verbal. Estos fueron 4 sesiones de terapia y en 4 semanas estaba completamente recuperado su problema, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver cómo andamos tiempo, 6:46. Bueno, a ver si nos da tiempo de otro ejemplo más. Vamos a pasar a otro. Muy bien, a ver cuál es el que tenemos aquí. Infarto. Un hombre de 35 años con hijos pequeños se divorcia tras descubrir la infidelidad de su esposa. Ella lo echa de la casa, le impide ver a los hijos y semanas después, un par de semanas después, sufre un infarto, sin teniendo un hombre perfectamente sano, saludable, sin problemas cardiovasculares de ningún tipo, sin problemas de colesterol, pues viene un infarto. Factores psicológicos, pérdida de territorio. En decodificación biológica de las enfermedades, se sabe que hay pérdida de territorio, corazón roto. Y fíjense bien interesante, y esto viene desde la etología. Se sabe, se ha visto animales, ¿verdad? En el estudio de las conductas animales, animales que eran, digamos, líderes, el macho alfa, que cuando eventualmente con el tiempo empiezan a envejecer, empiezan a perder fuerza, y llega uno más joven y los enfrenta y los derrota, y entonces los saca de la manada, y el macho alfa se queda como líder de esa manada. Se ha visto que varios de esos animales, ¿verdad? Mueren de infarto. Bien interesante. Este tema del infarto asociado con la pérdida de territorio, muy interesante. Y es muy interesante porque también, y mi profesor Alexander Lowen, uno de mis mentores, escribió un libro que se llama Amor, Sexo y Corazón, y habla también de muchos casos de infarto, nada más que estos infartos tienen que ver con la pérdida romántica, la pérdida de una relación amorosa. Bien interesante cómo se asocian esos dos. Repito, por cuestión de tiempo no lo hablaremos, ya veremos si o en una conferencia o en alguno de los talleres que demos. Personalmente voy a dar un taller, repito, en 2 semanas más o menos, donde vamos a dar, no más o menos en 2 semanas, pero va a ser en jueves, no en miércoles, sobre cómo trabajar con los signos y síntomas de las enfermedades. Muy bien. ¿Qué fueron sesiones? Sesión de psicoterapia verbal, enfocadas en el duelo, en la pérdida de la relación de la familia, de la casa, reconstrucción de la autoestima, evaluación del sentido de vida, tratamiento, 2 sesiones de psicoterapia, cambio de estilo de vida, una edición natural basada en plantas, gestión de estrés, prácticas de tai chi, meditación, complejo B, enzima Q10, magnesio, ¿verdad? Recuperación en 12 semanas. Y ya nunca más volvió a sufrir de infarto, porque sabemos que más o menos la tercera parte de personas que sufren un infarto vuelven a sufrir otro infarto entre los primeros 12 meses de la enfermedad, ¿verdad? Muy bien, tenemos 12 minutos, 12 minutos para que abramos los micrófonos y si alguien de ustedes, de manera breve, 1 minuto, minuto y medio, para que tengamos opción, 2 minutos cuando mucho, entre 1 minuto y 2 minutos, nos cuenten una historia de algún paciente o del primo de un amigo o del caso de alguna otra persona. Repito, les podía contar, aquí me puede pasar un fin de semana contándoles historias de casos, pero quiero escuchar que participamos. ¿Alguien que le gustaría compartir con el grupo algún caso, alguna historia, alguna anécdota de una clara relación entre un factor psicológico y algún signo, un síntoma, una enfermedad, un síndrome? Abrimos los micrófonos si alguien quiere levantar la mano o simplemente abra su micrófono por eficiencia del tiempo. Eliamar, adelante Eliamar, compártenos Gracias. y seamos conscientes de la brevedad para que demos Sí, chance si otras gentes quieren hacerlo igual. Adelante Eliamar, por muy favor, breve. gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Quería comentar el caso de una persona, una mujer de 41 años, sale de su casa a los 14 años por el maltrato familiar. Mm, Se casa, actualmente tiene 41 años, tuvo una hija a los 15 años, vive casada todavía con un marido muy celoso y sufre actualmente de problemas de ansiedad. Aquí mm, yo radico en California, no le mm, encontraron ya ninguna solución y le dijeron, bueno, no te podemos ayudar más, ya te dimos medicina y si no la quieres tomar, porque ella se sentía drogada, entonces no hay nada que hacer. mm, Hice tratamiento con ella sobre las emociones, sí, aplicando psicosomática
No soy médico, solo soy asesora holística Ujú, y a través de terapia biomagnética y acompañamiento para encontrar en dónde empezó el desamor en familia, los celos paternales, el celo de su esposo y cómo llegó a este punto. En 2 sesiones apenas llevamos. Se ha sentido mucho mejor y me trajo a la hija de 11 años que está sufriendo los mismos síntomas de la madre. ujú, La chica ya también ha venido 2 veces, tiene 11 años y eran ujú, los mismos síntomas de la madre. ya. Entonces, todo eso lo quiero compartir. O sea, lo que usted está diciendo es totalmente cierto. He estudiado muchas terapias, pero quiero ampliar mi conocimiento. Ah, Sí. ha sido muy Muchísimas bueno. gracias, Elemar. Gracias, gracias. Y pues sobre Gracias, todo ven por la brevedad para que dé tiempo gracias, de que otros quieran compartir. Muy bien. ¿Alguien gracias. más quiere compartir un caso que tengan de algún paciente o de algún compañero, algún colega que les haya compartido o simplemente una anécdota personal de alguien que directamente ustedes conocen, donde hay una clara relación entre síntomas o factores psicológicos, perdón, entre causas o factores psicológicos y síntomas físicos, algún signo, síndrome, enfermedad? ¿Alguien más? ¿Tengo una historia que nos quiera contar? Tenemos un grupo nutrido. ¿Cuánta gente tenemos aquí en el grupo? Tenemos 28 personas. Alguien debe tener alguna historia. ¿Nadie se anima? No, no hay historias más. Bueno, pues entonces, bueno, de todas maneras tenemos 52 minutos, perdón, tenemos unos minutos nada más para cerrar. De todas maneras, quizás nos hubiera dado chance para un caso más. Vamos a cerrar, vamos a cerrar. Lo que me gustaría es que igual abriendo sus micrófonos o por el chat, que compartan qué se llevan de esta conversación, qué aprendieron, qué aprendizajes tienen, qué inspiraciones tienen, qué motivaciones tienen. ¿Qué se abre para ustedes de esta conversación del día de hoy? Alguien que quiera compartirlo, ya sea abriendo el micrófono o por medio del chat, lo puede hacer. Tenemos 8 minutos para que pueda compartir alguien de manera breve lo que de aquí se llevan de esta conversación. Bueno, si no, a lo mejor tenemos mucha gente: María Teresa, Edith Patti, Violeta, Ofelia, María Concepción, Adriana, Rosmar, Cristina, a Iris. Bueno, aquí dice: sí, mi hermana con cáncer de mama porque su hijo se fue a vivir al exterior. Gracias, Claudia. Exactamente, esa es una relación ahí. Bien, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Si todavía quiere poner ahí un caso, lo puede poner. Lucila, ¿quieres compartir algo? Adelante, Lucila. Lucila, ¿quieres compartir algo? Vi que abriste tu micrófono o fue un error. Bueno, creo que Lucila no, o no lo estamos escuchando o no hay algo que compartir. Bueno, pues simplemente les quiero agradecer su participación entonces. Espero haya sido de valor. Estas conferencias son cortitas para ser eficientes, ¿verdad? Son de 1 hora. Entonces empezamos a las 6:05. Espero yo haber sacado algo de valor de esta conferencia. Cada miércoles de aquí al Congreso tendremos conferencias cada miércoles. Traten de estar a tiempo para no perderse la conferencia, desde el principio hasta el final. Vamos a tener más invitados. El doctor Hidalgo, desde luego, regresará a dar otras conferencias, también quizás yo de otras conferencias. Tenemos talleres, tenemos un taller el próximo jueves con el doctor Hidalgo. Y luego en 2 semanas yo estaré dando un taller sobre cómo trabajar con los signos y síntomas de las enfermedades para ir decodificando los signos y los síntomas, las emociones que están detrás, los pensamientos que están detrás. Gracias, Iris Silva, por tu comentario de la información que te parece valiosa. Aquí dice Leamar: ¿cómo te inscribes a los talleres? Yo creo que a partir de mañana ya sale la convocatoria, Leamar, para los talleres que empiezan, que van a ser los jueves en la tarde, de 6 a 10 de la noche.
Esos son prácticos, son eminentemente prácticos, a diferencia de las conferencias que son más conversatorios, más de diálogo, ¿verdad? Los talleres van a ser prácticos y yo creo que a partir de mañana ya salen la información, ¿vale? Bueno, pues sin más, pues les deseo que tengan una bonita noche, gracias por su participación, estén atentos en el grupo, va a haber conferencias la próxima semana, el miércoles va a haber de 6 a 7 de la noche y empezamos con el primer taller el próximo jueves de 6 a 10 de la noche, que esa también mañana tendremos ya la información de cómo se pueden inscribir al primer taller que va a dar el doctor Hidalgo, que muchos de ustedes aquí lo siguen, lo conocen. Y en 2 semanas yo estaré dando el taller sobre decodificación de signos y síntomas para explorar las emociones y los pensamientos detrás de nuestros signos, síndromes, síntomas y enfermedades. Que tengan bonita noche, gracias por su tiempo, por su atención. Estamos en comunicación a través del grupo. Inviten a más gente que participe en el grupo. Inviten a más gente que vengan a las conferencias. Y desde luego, pues si les parece de valor, pues los esperamos en los talleres. Un abrazo a todos, bonita noche. Descansen. Adiós.